La cultura egea, Micenas la Dorada. Cerrando el amplio arco que protege el mar Egeo con sus decenas de islas de las aguas del Mediterráneo oriental, se halla la gran isla de Creta, geográfico centro de una estrella que se abre a los cuatro vientos de las civilizaciones antiguas. Creta sirvió de puente entre Oriente y Occidente, entre Egipto y Grecia, y en ella se desarrolló una cultura llena de enigmáticos atractivos, cultura que, a través del archipiélago de las Cícladas, echó una cabeza de puente sobre el noroeste de la península del Peloponeso, en pleno continente europeo. Una rama indoeuropea que en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo se afincó en Grecia, los aqueos, asimilaron poco a poco a su manera belicosa el desprevenido savoir-vivre de los cretenses, montando piedra sobre piedra fieras alcázabas en Micenas, Tirinto y otras atalayas de la Argólida. Desde allí, llamados por el azulísimo mar que, con un remedio de su nombre gentilicio, habían bautizado Egeo, transmitirían primero hacia el litoral de enfrente, Asia Menor, y después a cualquier costa europea el refinamiento logrado, aunque por ello sus naves tuvieran que embromarse durante el largo asedio de Troya, ese estorbo tan provocativo para ellos. Creta y Micenas forman con la legendaria Troya, puente también entre dos continentes y avanzado entre dos mares, el triángulo de aquella cultura que, habiendo recibido influjos de Egipto y Mesopotamia respectivamente, los iba a transmitir elaborados a Grecia, cual preámbulo de la cultura helénica y occidental. La historia de Creta y de Micenas es en muchos aspectos la historia del nacimiento de la civilización europea, que para nosotros tiene un interés extraordinario. Los grandes esfuerzos de los investigadores modernos para levantar el velo que cubría este periodo desde hacía miles de años dan materia para un relato apasionante. En la antigüedad ya se contaban leyendas sobre las figuras fabulosas de esta edad del bronce: el rey Minos, el intrépido Aquiles, el astuto Ulises y el gran Agamenón. La leyenda sobre Troya. La pugna entre Oriente y Occidente que los eruditos en general ubican a las causas económicas y políticas son demasiado abstractas y prosaicas. El sentimiento del vulgo imaginó un motivo de guerra completamente distinto: el rapto de la bella Helena, causa mítica tomada de una leyenda popular. De los cantos sobre la guerra de Troya y sus héroes se formaron dos grandes poemas atribuidos a Homero: la Ilíada, que trata de la guerra misma, y la Odisea, que describe las aventuras del héroe Ulises una vez terminados los combates. La historia de la guerra de Troya comienza con el relato de la causa del conflicto. Eris, diosa de la discordia, trató de sembrar cizaña entre las tres diosas: Hera, esposa de Zeus; Palas Atenea, diosa protectora de las artes y las ciencias; y Afrodita, diosa del amor. Eris, la única divinidad que no pudo asistir a una fiesta nupcial a la que fueron invitados todos los dioses y diosas, se vengó arrojando a los convidados una manzana de oro con la leyenda: para la más bella. Y el ambiente de la fiesta se agrió por completo. Al fin, Zeus, padre de los dioses, consiguió hacer entrar en razón a las tres diosas, que se disputaban el galardón, convenciéndolas de que sometieran la decisión al príncipe Paris, cuya belleza también era muy celebrada. El padre de Paris, Príamo, era rey de Troya, o Ilión, como asimismo se le llamaba. Paris apacentaba a los rebaños de su padre en el monte Ida, cerca de Troya. Un día se le aproximaron las tres diosas y le pidieron zanjar la cuestión. Hera prometió hacerle el rey más poderoso de la tierra si le concedía la manzana, y Afrodita que le entregaría en recompensa a la mujer más bella del mundo. La manzana te pertenece, dijo Paris sin titubear, ofreciéndola a la diosa del amor. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, era considerada la mujer más bella del mundo. Allá se dirigió Paris, donde el rey lo acogió con hospitalidad. La bella Helena se enamoró pronto de él, pero temía ser infiel a su esposo. Entonces Paris determinó precipitar los acontecimientos. Penetró una noche en el cuarto de la reina, la condujo a su nave y partió rumbo a Troya. Al saberse la noticia del rapto, en toda Grecia se levantó una ola de indignación. Menelao y su hermano, el poderoso rey Agamenón de Micenas, llamaron a todos los príncipes griegos al combate para vengarse del infame seductor. Sedientos de guerra, todos respondieron al llamamiento y la flota griega reunió más de 1200 barcos. Agamenón fue nombrado generalísimo de este ejército. Cuando los griegos arribaron al país de los troyanos, situaron sus naves en la playa y las protegieron con una muralla. Después pusieron sitio a la ciudad de Troya. La lucha fue dura e indecisa, la suerte de las armas. Los años pasaban sin que el conflicto se resolviera. Héctor, hermano de Paris, era el guerrero más valiente de los troyanos.
Aquiles, el más valiente entre los griegos. Bastaba la presencia de uno o de otro para poner al enemigo en fuga. Al llegar el año 10 de la guerra, la fortuna empezó a abandonar a los griegos. Un reparto de botín fue causa de la enemistad entre Aquiles y Agamenón. La Ilíada se abre con esta disputa. Las invectivas que se dirigen a ambos héroes están llenas de sabor y de elocuencia. Aquiles descarga así su furor. Costal de vino, tú que tienes ojos de perro y corazón de ciervo, nunca has tenido el valor de ponerte la coraza para combatir al mismo tiempo que tus guerreros, ni de acompañar a los más valientes aqueos para acechar en las emboscadas. Exponer tu persona te parece la muerte. Sin duda es más provechoso en el vasto campamento de los aqueos despojar de su recompensa al que se atreve a contradecirte. Eres un rey que devora al pueblo, porque gobiernas sobre un grupo de cobardes. Si fuera de otra manera, oh Atrida, hoy cometerías tu última infamia. Lleno de cólera y de amargura, Aquiles pronunció un discurso preñado de consecuencias. En adelante no desenvainaría la espada contra los troyanos. Se retiró a su tienda y solo permitió la compañía de Patroclo, su amigo y hermano de armas. Los griegos sabían cuán insustituible era Aquiles y estaban desesperados. Cansados de esta lucha interminable y deseosos de volver a sus casas, muchos guerreros se dirigieron a los barcos para hacerse la mar, pero el astuto Ulises, rey de Ítaca, les salió al encuentro y les avergonzó de su retirada tan poco honrosa, rogándoles que no abandonaran todo en un momento de desesperación, como niños caprichosos, sino que se mantuvieran firmes. Sus palabras hallaron eco. La nostalgia de los griegos se transformó en ardor guerrero y con amenazador griterío se lanzaron de nuevo contra los troyanos. Cuando éstos los vieron, salieron de la ciudad para enfrentarse a los griegos en batalla campal. Paris marchaba al frente del ejército. Cuando Menelao divisó al raptor de su esposo y lo vio marchar con paso marcial al frente del ejército, orgulloso como un pavo real, se lanzó hacia él con todo el fuego de su ira, y el apuesto príncipe perdió su combatividad. De la misma manera que un hombre que ve una serpiente en los repliegues de una montaña, vuelve de un salto sobre sus pasos y se aparta, y sobrecogido de temor retrocede con el rostro lleno de palidez, así se replegó entre la multitud de los troyanos, exaltados por el temor del Atrida Alejandro, hermoso como un dios. Héctor al verle lo interpeló con estas palabras mortificantes: maldito Paris, presumido, libertino, sobornador, ojalá muera sin descendencia y sin conocer el lazo conyugal. Sí, ojalá fuera así, más te valdría que ser el oprobio y el desprecio de los demás. En verdad, sonríen los aqueos de cabezas melenudas, ellos que te creían un paladín incomparable, puesto que poseías una bella presencia, pero ni vigor ni valentía hay en tu corazón. Estas palabras insultantes reanimaron el valor de Paris, quien provocó a Menelao un duelo singular, en que pondría en juego a Helena como trofeo. Después los griegos se volverían a su país. Griegos y troyanos dejaron las armas y se dispusieron a contemplar el combate como pacíficos espectadores. Sin embargo, Paris no tuvo necesidad de poner excesivo valor en la lucha. Cuando pareció que la suerte le volvía la espalda, su protectora, Afrodita, intervino para salvarle. Envolviéndolo en una densa nube, le llevó al cuarto perfumado del palacio de Troya. Él intentó entonces hacerse pasar por héroe a los ojos de su esposa, golpeando con energía aquellas armas con las que no había obtenido ninguna victoria. Sin embargo, ella no se dejó alucinar y se lamentó ante su cuñado, el intrépido Héctor. Ahora los dioses nos han enviado esta desgracia, que yo no tenga siquiera un esposo más valiente, sensible a los reproches y afrentas de los hombres. ¿Qué abismo separa a Paris y Helena de los dos esposos modelo, Héctor y Andrómaca? No se encuentra en la literatura universal una imagen más lograda del amor conyugal. Héctor es, sin duda, la figura más atractiva de toda la Ilíada. Homero, el gran poeta, nos describe en ella con especial simpatía el retrato de Héctor, hijo, padre y esposo. Después del duelo entre Paris y Menelao, los griegos juzgaron que su campeón había triunfado, pero los troyanos no estaban de acuerdo, y se determinó un nuevo desafío. El duelo se celebraría esta vez entre Héctor y Áyax, el más valiente guerrero entre los griegos después de Aquiles. Como furiosos leones, Áyax y Héctor se arrojaron uno contra otro, y de ambos partes llovieron golpes de espada hasta que la oscuridad puso fin a la lucha. Al día siguiente, montado sobre su carro y al frente de sus hombres, Héctor atacaba a los griegos. Al poco tiempo se entabló una lucha cuerpo a cuerpo llena de proezas junto a las naves. Algunos héroes aqueos fueron heridos. Los griegos tenían su última esperanza depositada en Aquiles. Patroclo se dirigió apresurado hacia su compañero de armas y le contó hasta qué grado de desesperación habían llegado los suyos, encareciendo a Aquiles que les ayudara. Solo con que los troyanos le vieran en el combate perderían todo su valor.
pero Aquiles permaneció inquebrantable. No obstante, si su armadura era capaz de espantar a los troyanos, podía ponérsela a Patroclo y conducir a los guerreros de Aquiles al combate. Dicho y hecho, en viendo la armadura de Aquiles, todos pensaron, amigos y enemigos, que el propio Aquiles volvía a tomar parte en la lucha, y los griegos se envalentonaron. Al contrario, los troyanos se llenaron de temor y solo tuvieron un pensamiento, buscar su salvación en la huida. Los griegos se lanzaron en su persecución. El carro de Patroclo corría en vanguardia de las líneas griegas y muchos troyanos perecieron bajo sus golpes. Pero a las puertas de la ciudad Héctor detuvo su carro, dio media vuelta y se volvió contra Patroclo. Al final Héctor traspasó con su lanza al enemigo y llevó la armadura de Aquiles como trofeo a Troya. Cuando Aquiles supo que había perdido a su mejor amigo y su armadura, se encolerizó. Arrasado en lágrimas, arrojóse al suelo y prometió no dar sepultura a su amigo difunto hasta conseguir la cabeza de Héctor como trofeo. Las lamentaciones de Aquiles llegaron a la resplandeciente gruta donde vivía, en el fondo del océano, Tetis, la madre del héroe. Tetis, cariñosa, vino a la superficie y trató de consolar a su hijo, prometiéndole que Festos, dios del fuego, forjaría a petición suya una nueva armadura. A la mañana siguiente, Aquiles pudo ponerse la armadura nueva. En medio de aclamaciones de todos, se reconcilió con Agamenón y se precipitaron al combate. La lucha fue tan feroz que los mismos dioses que hasta entonces solo habían ayudado a sus protegidos en los momentos críticos, llegaron ahora a las manos. Aquiles no tenía más que un pensamiento, vengar a su amigo, y sembró el terror y el luto entre los troyanos. El hijo de Peleo, por su parte, se lanzó contra él como león que deseara aplastar a una multitud de hombres, a un país entero. La fiera primeramente se adelantaba desdeñosa, pero cuando un vigoroso cazador ágil en el combate le ha herido con su lanza, el león se agazapa abriendo sus mandíbulas, arroja espuma por la boca, esconde apretada su indómita fiereza en el fondo del corazón, azota con la cola sus caderas y sus flancos, se excita a sí mismo al ataque y por fin, con mirada ardiente de amarillos reflejos, decidido a matar a uno de los cazadores o a encontrar la muerte en primera fila, así el ardor y la bravura impulsan al heroico Aquiles a salir al encuentro del magnánimo Eneas. La derrota obligó a los troyanos a encerrarse en su ciudad. Solo Héctor permaneció fuera de los muros. El anciano Príamo miraba con espanto a Aquiles, que, protegido con su armadura resplandeciente, se acercaba a su hijo. Cuando el héroe griego se encontró cerca de su enemigo, el gran Héctor tuvo miedo y emprendió la huida. Aquiles le persiguió 3 veces alrededor de los muros de la ciudad. Al fin Héctor se detuvo y le hizo frente. El duelo comenzó. Los dos héroes se arrojaron primeramente sus venablos, pero sin sacó su espada y se precipitó furiosamente sobre su enemigo, pero Aquiles lanzó un segundo venablo, esta vez con tanta fuerza que Héctor fue traspasado de parte a parte. Aquiles tomó la armadura del cadáver y vengó a su amigo difunto arrastrando con su carro el cuerpo del troyano. Llevó así el cuerpo hasta su tienda y le abandonó sin sepultura a los perros y aves de rapiña. Por el contrario, se organizaron solemnes exequias en memoria de Patroclo. Mugían numerosos toros blancos, abatidos por el cuchillo, balaban muchos carneros y cabras y muchos cerdos de dientes blancos, lustrosos de gordura, chillaban extendidos en las llamas de Festos. Por doquier, alrededor del cadáver, corría la sangre como copa desbordada. Después se preparó una colosal hoguera, en la que se incineró al muerto junto con sus caballos y perros preferidos, y sirvió un túmulo sobre sus cenizas. Al fin los dioses tuvieron piedad de Héctor y de su familia. El mismo Zeus llamó a Tetis y rogó a la diosa que persuadiera a su hijo para que devolviese el cuerpo de Héctor al desconsolado padre. Cuando Príamo penetró en la tienda de Aquiles, el héroe se dejó ablandar por las súplicas del anciano. Más aún, prorrumpió en sollozos y declaró que devolvería el cuerpo de Héctor sin cobrar el crecido rescate que el rey llevaba consigo. Troya se llenó de lamentaciones cuando los despojos del héroe penetraron en la ciudad y se incineró en medio de la solemnísima pompa. Así termina la Ilíada, pero se conservan otros poemas y relatos griegos y romanos que cuentan cómo Aquiles fue mortalmente herido por una flecha disparada por el cobarde Paris. La flecha alcanzó el talón de Aquiles, el único lugar vulnerable de su cuerpo. Cuando niño su madre le había sumergido en las aguas de la Estigia, laguna del infierno, haciéndole así invulnerable a todas las armas. Solo el talón, por donde le sostenía su madre, no tocó el agua de la laguna y permaneció vulnerable. Para colmo de desgracias, la flecha estaba envenenada y Aquiles murió de la herida. Como Paris fue también alcanzado por una flecha emponzoñada y así acabó el hombre que había desencadenado la conflagración.